Dios necesita que haya gente que ruegue delante de Él. Dios necesita que haya gente que ruegue delante de Él a favor de sus propósitos, a favor de su voluntad, para que así como es en el cielo, se haga en la tierra. Bien, hablamos de la primera cosa que Daniel hizo, ¿no? Dice que volvió su rostro al Señor en oración, ¿no? Que es la primera actitud que él toma frente a la profecía bíblica, ¿no? Que es parte de lo que hablamos la vez pasada. Entonces, mira, después dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, ¿cómo? Dice, en oración y ruego. ¿Qué es eso? Vamos a hablar un poquito de eso. Lo buscó en oración y ruego. Estas dos cosas nos muestran la actitud con la cual la iglesia debe interceder a favor de los propósitos de Dios en este tiempo y de hecho será la manera en que la iglesia madura clamará en los últimos tiempos que ya estamos y entonces Dios como respuesta enviará a Jesucristo a la tierra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es como ahora es nuestro tiempo de práctica, porque la iglesia que estará o que precede a la segunda venida del Señor Jesús a la tierra, es una iglesia que ora y que ruega delante de Dios. Que ora y que ruega delante de Dios. Eso está muy tremendo. Que vuelve su rostro al Señor, se humilla y empieza a orar y a rogar delante de Él. Mira, la oración es algo increíble, pero cuando a la oración le añades el ruego, eso es otra cosa. O sea, el ruego habla más como de una insistencia de estar ahí, una y otra vez, ¿no? O sea, mira, te digo, nos encanta saber acerca del regreso de Jesús, pero el regreso del Señor Jesús, lo que va a hacer que venga es el clamor de la iglesia, el clamor de una iglesia que vuelve su rostro a Dios en oración y en ruego, y que clama delante de Él. No una oración que no ora, no una oración que solo se reúne para escuchar una conferencia y ya. O sea, eso está bien, pero no es suficiente. No lo va, o sea, a Jesús no lo va a hacer venir una iglesia que de repente lee, de repente no, de repente ora nada más por los alimentos, pero hasta ahí nunca ora a favor de la iglesia. Toda su oración está centrada en, Señor, esto para mí, guárdame, cuídame, protégeme, bendíceme, hazme, dame, donde todo se trata de nosotros. De hecho, la oración no se trata de nosotros. La oración se trata de Cristo y de lo que Él dijo que va a hacer, de su voluntad llevándose a cabo. Ahora, no estoy diciendo que está mal orar, que Dios nos guarde, o sea, eso está bien, pero no es todo. No es todo. No es todo. Fíjate, una oración tan compleja es el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, empieza con una exaltación al Padre, ¿no? Ah, y cada cosa que Él dice es increíble. Fíjate, luego dice, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, es en la tierra. Se está hablando, toda la oración está centrada en lo que el Padre dijo que va a hacer. Si habla de la actitud, ¿no? Termina diciendo, y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos del mal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque tuyo es. O sea, cada cosa que está ahí es increíble, pero de hecho la podrías tomar como ejemplo y te vas a dar cuenta como el simple hecho de decir que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra es algo que va a trascender en tu vida, porque Dios te va a dar sentido a decir, ok, me gusta tu oración, pero entonces esa oración tiene que volverse una acción en ti. Yo voy a hacer que mi voluntad se haga así como estás en el cielo, que es perfecta y que nadie se opone. Yo te voy a usar para que así se haga en la tierra, para que tampoco haya oposición, ¿no? Entonces eso cambia porque la oración se vuelve una acción. Pero Dios es el que hace eso cuando nosotros oramos conforme a su deseo, no conforme a lo que nosotros creemos o donde solamente se trata de nosotros. Es necesario aprender a orar a favor de lo que Dios ya ha dicho que va a hacer o de lo que Él quiere hacer, ¿no? De su voluntad. Entonces, la definición de ruego es hacer un pedido o una solicitud que una persona realiza con la seguridad de obtener aquello que está pidiendo. Fíjate otra vez, la definición de ruego es hacer un pedido o una solicitud que una persona realiza
con la seguridad de que lo va a obtener. O sea, un ruego es donde, ok, voy a rogar por esto creyendo en que lo voy a recibir. O sea, no voy a desmayar hasta que lo reciba. Está tremendo, ¿no? Simplemente a veces oramos, tal vez me siento mal, ¿no? Y tengo, eh, no sé, una infección en el estómago. Señor, sáname, ¿no? Y ya no me sanó y no vuelvo a orar, ¿no? No vuelvo a orar, entonces ya voy al doctor, me como todo, ¿no? Solo oré una vez, ¿no? Eso no es un ruego, ¿no? Eso, no sé qué sea, pero un ruego es donde, ok, voy a estar ahí hasta que obtenga la petición que he puesto ahí. Y sabes, tengo un ejemplo bíblico para respaldar esto. Lucas 18, la historia de la viuda. Esta mujer que dice que está clamando delante del juez injusto porque un enemigo la está molestando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, cada vez que el enemigo viene, ella va, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. No sé si pasó una semana, un mes, un año, pero fue un tiempo que estuvo este hombre ahí y ella todo ese tiempo estuvo, hazme justicia, hasta que obtuvo la respuesta, dejó. Entonces yo quiero animarte a que cuando hay cosas en tu vida que te están afectando, o aun cuando Dios pone una carga en tu vida por algo, no descanses hasta que obtengas la respuesta. O aún en cosas de tu salud, no descanses hasta que obtengas la respuesta. Insiste, insiste, insiste. Y no es porque Dios quiera que le ruegues, ¿sabes qué? Más bien es Dios queriendo forjar algo en ti y en mí cada vez que hay situaciones así. No se trata de que Dios le encanta que le roguemos, no. Es más bien por lo que Él está generando en nosotros, lo que Él está forjando en nosotros, ¿no? Entonces, ¿y sabes qué? Por ejemplo, 1 Timoteo 2 nos habla de lo mismo. Salmo 27, el ruego que David tenía. Señor, una cosa he demandado y esta buscaré. O sea, no fue algo que solamente dijo una vez. Si tú ves cuidadosamente la vida de David, era una constante que él tenía. Señor, este es mi deseo. Este es el anhelo de mi corazón. Quiero estar solamente en tu presencia. Quiero ver tu rostro. Quiero ver tu hermosura. O sea, no solo fue una oración que él hizo una vez y ya quedó escrita, ya está increíble. No, era su ruego constante. Mateo 9:38 nos habla de lo mismo. O sea, hay muchas partes en la escritura. Esto de Timoteo en el capítulo 2, fíjate, Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacer tiene que hacer reformas y tiene que reestructurar muchas cosas. Pero la primera cosa con la cual él empieza, le dice, tienes que poner orden en la oración. O sea, la oración siempre ha sido algo afectado y golpeado por Satanás, ¿no? Usando a los creyentes, eso es lo más tremendo, porque ahí usó la gente que estaba al frente para que la reunión de oración se hiciera algo raro, ¿no? A la actitud de las mujeres, hay muchas cosas ahí. Y Pablo le dice, y la oración se trata de esto, ¿no? Y empieza a decirle, ¿no? Le dice, dice, más bien, dice, tú tienes que orar por los que están en eminencia. Le habla de las tres esferas de autoridad, ¿no? Del gobierno, la política, del gobierno en un hogar, o sea, el padre de familia, y del gobierno en la iglesia, la autoridad espiritual. Y dice, si tú oras por o sea, si la oración se centra en estas tres cosas, todo empieza a alinearse, ¿no? Dice, es para que la iglesia pueda vivir una vida de quietud y de piedad. Qué tremendo. ¿Cuándo piensa en esto? ¿Cuándo en la iglesia se ora de esa manera, no? ¿Cuándo se ha tomado tiempo para orar por estas tres cosas, ¿no? Por los padres, por el gobierno, o sea, el gobierno político y por los pastores, ¿no? Tal vez de repente sí, ¿no? O cada quien de repente lo hace, pero que la iglesia diga, vamos a orar por estas tres cosas que Pablo dijo a Timoteo que se tenía que orar, ¿no? Mira, lo voy a buscar aquí rápido para que, es importante que lo veamos. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿De qué estamos hablando? Del ruego, ¿no? El ruego que Daniel hizo delante de Dios. Y Pablo dice, exhorto. Él está diciendo, a ver, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Como diciendo, la vida de oración tiene que ser algo, tiene que ser un ruego. Y fíjate, ¿sabes qué pienso? Que la condición de la iglesia de los Efesios, que fue donde Pablo dejó a Timoteo, se salió de control porque la oración se salió de control. Cuando la oración no es un tiempo
basado según como la Biblia dice que tiene que ser un tiempo de oración, entonces eso produce un desorden. O sea, cuando en la oración no hay orden, en la iglesia hay un desorden, ¿no? De verdad. ¿Por qué Pablo, antes de decir, a ver, no, indaga qué está enseñando el pastor, perdón, el pastor, el líder, ¿no? De esta iglesia? ¿Qué está enseñando? A ver, ¿qué están haciendo los diáconos? ¿Qué están haciendo los obispos? No, Pablo no está indagando en nada. Él sabe que la iglesia se desvió y empezó a ver falsas doctrinas, empezaban a desviarse a fábulas, a discusiones necias, dice que no acarreaban edificación, solamente pleitos y todo esto. Y él dice, el problema es que la iglesia no está orando. Y no está orando, o sea, ni siquiera ora, menos va a orar por las cosas correctas, ¿no? O de la manera correcta. Y me llama la atención que Pablo dice, la oración tiene que hacerse con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. O sea, aquí habla de lo que forma una oración. Dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. O sea, un tiempo de oración o la oración de la iglesia debe estar enfocada en esto, en rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está muy tremendo esto, o sea, podríamos hablar muchísimo acerca de esta parte de Timoteo, pero el orden empezó por la reunión de oración. Pablo sabía que si se ordenaba o se alineaba a la iglesia en la oración, todo lo demás se alinea y ya. Y yo creo que a veces en las iglesias erramos, o sea, sí, erramos el punto porque hay situaciones, empieza a haber situaciones difíciles y buscamos una solución práctica, ¿no? A ver, pues aquí, acá, no. ¿Y cuándo se toma esto como Pablo dice? A ver, no, algo, a ver, entonces vamos a doblegar el tiempo de oración, ¿no? O si no oraban, vamos a orar. Necesitamos orar por todo esto. La oración es vital, hermano, de verdad es vital. Cuando en la iglesia las cosas están saliendo de control, es necesario volver a las reuniones de oración. Es necesario incrementar las reuniones de oración a favor de la iglesia y con estas cualidades, rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias, ¿no? Tendríamos que ver cada una de ellas, pero ahorita estamos viendo solamente la de Daniel. Solo te dije esto porque Pablo mismo exhorta a lo mismo, a que se hagan rogativas, a que la oración tiene que estar compuesta de rogativas. Y Daniel dice que volvió su rostro en oración y en ruego, ¿no? Por eso estamos viendo eso. Ok, vamos a continuar aquí. Y después empieza a hablar del ayuno, ¿no? Pero más bien quiero terminar con Mateo 9:38. Este video, ¿no? Y en el consiguiente vamos a hablar acerca del ayuno. Y dice así, mm, bueno, voy a leer desde el 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, está hablando Jesús, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Fíjate, aquí está diciendo un ejemplo más de alguien que roga. Jesús le dijo a sus discípulos, tienen que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, hermano, la oración en nuestra oración tenemos que involucrar el ruego. Pero el ruego, si te das cuenta, siempre está relacionado con la iglesia, con los creyentes, no conmigo, sino con la iglesia, ¿no? Se ruegan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pablo dice, hagan rogativas por los hombres, por los reyes y los que están en eminencia. O sea, está hablando o sea, viendo hacia afuera, no hacia adentro, no hacia mí, no se trata de mí, ¿no? Y Daniel mismo está rogando a favor de todo el pueblo. O sea, está increíble la oración de Daniel. De hecho, creo que parte de su oración, nosotros mismos somos parte de toda la oración que este hombre tuvo. O sea, está muy, muy tremendo eso, ¿no? Entonces, acuérdate, volver nuestro rostro en oración y en ruego. Y el ruego es cuando tú pones una petición delante de Dios, convencido o con la certeza de que vas a recibir
lo que estás pidiendo y vas a ser insistente hasta que lo recibas. Obviamente, acuérdate, he dicho mucho esto porque es importante. El ruego tiene que ver con la iglesia, o sea, es a favor de la iglesia. Entonces, ahí ya quita la parte donde, Señor, dame un Ferrari, por favor, o pidiendo cosas vanas, o sea. No vais a tomar esto para decir, ok, voy a orar para que Dios me dé el novio o la novia que siempre he querido. Señor, te ruego, te ruego. No va a pasar. Estamos hablando de la oración que Cristo produce o que Dios produce a favor de la iglesia, que la produce en gente entendida que conoce la Escritura. Acuérdate, es el punto. No nos salgamos de ahí. Estamos hablando de la oración a favor de la iglesia, la verdadera vida de oración, ¿no? Entonces, quise como enfatizar esto, porque no vayamos a tomar esto para rogar acerca de cosas que no tienen sentido y que lo más seguro es que no las recibas porque Dios no va a aceptar rogativas en cosas así, en cosas que están basadas en el conocimiento de su palabra, de lo que Él ya dijo, y eso lo llevamos a un ruego y entonces Dios va a actuar, Dios va a hacer algo. Pero fuera de eso, hijo, no lo sé, lo más seguro es que no pase nada, ¿no? Entonces, no olvides esto. Dios necesita que haya gente que ruegue delante de Él. Dios necesita que haya gente que ruegue delante de Él. A favor de sus propósitos, a favor de su voluntad, para que así como es en el cielo, se haga en la tierra. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.